Nos damos plazo un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales. El fragmento más importante de la palabra del presidente del Estado, Evo Morales, esta mañana en Palacio de Gobierno, cuando planteaba al país y a los sectores involucrados en el conflicto que dura ya más de 50 días lo que acaban de escuchar. Que durante un año se socialice el Código de Procedimiento Penal para en ese plazo los sectores involucrados en alguno de sus artículos planteen observaciones a ese documento y posiblemente se apliquen reformas. En síntesis, esa es la propuesta del jefe de Estado. Una propuesta que no ha logrado desactivar los conflictos que estaban en marcha y que aún tienen un calendario de movilizaciones y de paros para las siguientes jornadas. El más importante quizás el de mañana en Cochabamba, un paro cívico que quiere seguir las huellas de lo registrado en Santa Cruz el pasado viernes. Y también el miércoles otro paro, esta vez en el departamento del Beni. Además del resto de movilizaciones, actos de protesta y marchas que han planteado diversos sectores. Un panorama que, por lo tanto, no ha cambiado tras el anuncio del presidente del Estado, aunque habrá que esperar en los siguientes días si existe una variación en este conflicto que se origina en la promulgación del Código del Sistema Penal. Un tema, cuando no, que abrirá la edición de Hora 23 o que por lo menos tendrá a protagonistas para su debate. Pero no olvidemos que hoy, 15 de enero, han comenzado las inscripciones en prácticamente la mayor parte de los establecimientos educativos del país, principalmente del sector fiscal. Luego del proceso de preinscripción que tuvo un relativo éxito, las inscripciones se han iniciado, aunque existen todavía algunas observaciones y quejas. Como ustedes conocen, el Ministerio de Educación y el Gobierno dispusieron un tope máximo del 4% para el incremento de pensiones, aunque existen denuncias respecto a que ese porcentaje límite no se ha cumplido. Hablaremos con una autoridad educativa para evaluar la primera jornada de inscripciones y desde luego lo que se viene más adelante en este tema. Pero si hablamos de la vuelta a clases, desde luego existen muchas preocupaciones en los alumnos y en los padres de familia. Preocupaciones a veces no del todo fundamentadas respecto a, por ejemplo, los temores a volver a un año escolar, la aprensión de los estudiantes, la preocupación de sus familias, el aspecto de incertidumbre respecto a si será un buen año en cuanto a resultados educativos, cómo afrontar estas dudas. Una psicóloga nos dará algunas respuestas y más que respuestas, consejos a los padres de familia y estudiantes para que desde luego empiecen el año 2018 con un buen ánimo, buscando resultados positivos no solamente en notas sino en rendimiento general en la escuela. Los temas de Hora 23 para este lunes 15 de enero. Doy ahora la bienvenida a mi compañera Piti Garamendi. Buenas noches, Piti. Hemos comenzado Hora 23. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Como Juan Pablo ya lo decía, empezaron las inscripciones escolares de la gestión 2018. ¿Usted tiene alguna consulta? ¿Tiene algún reclamo? Pues puede hacerlo ya en nuestra publicación que se encuentra ya en nuestra página de Facebook, Hora 23. Inscripciones escolares 2018. El ministro de Educación señaló que el periodo de inscripciones comenzará desde el 15 de enero en todos los establecimientos educativos del país y durará 5 días. Como lo decíamos, ya empezaron las inscripciones escolares. Hay algunos papás que ya están en busca de los documentos y requisitos. Hay otros que siguen buscando un cupo. El 15 de enero se dieron inicio a las inscripciones escolares en todos los establecimientos del país. Esta tendrá una duración de 5 días. El inicio de las labores educativas sería este 5 de febrero en todo el territorio nacional. Nuevamente se resalta que la reserva de cupos en las unidades educativas queda totalmente prohibido.
sean estas fiscales, privadas o de convenio. Sin embargo, padres de familia realizan de igual manera las filas características de cada año, con el fin de reservar una plaza para sus hijos. Sin embargo, estas filas no garantizan la reserva en el establecimiento. Pero eso no le garantiza un cupo, pero La fila es insegura, no garantiza nada. Simplemente estamos haciendo fila para tal vez tener mayor posibilidad. Por otra parte, padres de familia piden que exista mayor cantidad de plazas en establecimientos fiscales. Además, reclaman que muchos no cumplen con los requisitos para la inscripción de sus hijos. Vienen de otras zonas, vienen de lejos, vienen a hacerse inscribir. Eso es muy lejano. Y los de la zona en que quedamos, los que vivimos cerca, los que estamos más cercanos, quedamos en el aire y en el flote. Tome en cuenta estos datos. Los estudiantes nuevos tienen prioridad al ser inscritos si el establecimiento educativo es cercano a la zona donde viven, debiendo demostrarlo con facturas de servicio de luz o agua. Cabe también recordar que las estudiantes en estado de gestación en proceso de inscripción no podrán ser rechazadas bajo ninguna circunstancia. Algunos apuntes sobre el proceso que ha comenzado en esta jornada. Pero desde luego el tema da para generar mayores comentarios y también algunas preguntas a las autoridades vinculadas en este proceso. Y para ese fin estamos con Juan Churata, director departamental de Educación del Departamento de La Paz. Señor Churata, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Bueno, buenas noches, hermano, y que sea buena hora en Hora 23. Comenzamos las inscripciones en el Departamento de La Paz y en la mayor parte de los distritos educativos de todo el país, luego del proceso de preinscripción que de manera pionera se abrió en el año 2017. La primera pregunta surge a propósito de esa decisión. ¿La preinscripción sirvió de forma efectiva y ha sido exitosa para un proceso de inscripción regular, sin colas, sin filas, sin alborotos al inicio del 2018? Bueno, evidentemente en el Departamento de La Paz hay inscripciones ya en los valles, en el altiplano, en los yungas. Previa a esta situación, el año pasado hubo la preinscripción. Sin embargo, considero de que esta preinscripción ha dado resultado. Tal vez es el primer año, posiblemente al otro año, los papás ya más se van a interesar y la preinscripción. Considero de que antes, los años pasados, hacía mucha fila los padres de familia. Era cuadra y cuadra. Ahora no existe esa situación. Vemos hoy día, hemos confiado en nuestros técnicos, salieron, observaron, se entrevistaron, en lo cual el balance es favorable para el Ministerio de Educación. A propósito de la preinscripción, el objetivo era justamente eliminar las filas, se distribuyeron números y se establecieron categorías para iniciar un registro que al final derivaba en un sorteo para que se establezca el cupo autorizado en cada unidad educativa. ¿Han tenido problemas con las personas que no fueron sorteadas o que no recibieron el cupo en la unidad educativa que buscaban inscribir a sus hijos? Evidentemente de que hubo filas, no vamos a negar, pero a medida que va habiendo cupos se está sorteando, los directores están atendiendo y personalmente, ¿no?, hemos observado de que en Unidad Educativa Brasil, acá cerca a Montes, hubo fila, pero están atendiendo. Nosotros como dirección departamental de educación vemos con preocupación esta situación, pero a medida que va pasando estamos solucionando estas filas. Esta situación, las filas que usted menciona, evidentemente en algunos establecimientos educativos, no en todos, no era algo que debería presentarse a estas alturas de la gestión. Actualmente deberíamos estar solamente en el proceso de inscripción. Evidentemente las inscripciones 15, 16, 17 son considerados para primeros años, por ejemplo, inicial, primero de primaria comunitaria, primero de secundaria comunitaria productiva. Solamente eso es lo que tienen que inscribirse. Pero estamos viendo también los padres de familia, madres de familia,
consideran de que no estuvieran inscritos sus hijos, pero ya con la preinscripción están aseguradas. Sin embargo, también vemos de que los alumnos antiguos ya están inscritos, ¿no? Entonces, esa situación nos preocupa de que algunos padres vienen a verificar, ¿no? ¿Qué pasa justamente en la situación de esos padres? No resultaron sus hijos con el cupo establecido en los sorteos, tienen desde luego que recurrir a otra unidad educativa. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? Veo de que los papás, los madres tienen que tomar conciencia, porque en su barrio o en diferentes lugares igual es la educación. Y no existe solamente uno o dos colegios, hay más opciones. Obviamente, eso no existe, sino acá deben considerar que igual es la educación y si no hay, si sigue esa demanda, nosotros consideramos de que vamos a hacer una búsqueda estadísticamente. Considero de que nuestros directores distritales, los directores de unidades educativas, tendrán que informarse y buscar la mejor solución, ¿no? La mejor solución es entendernos, dialogando a los padres de familia, haciendo entender de que es igual la educación en una educativa, sea de su barrio o de alta demanda. Pero en el caso de los colegios fiscales, el Estado está en condiciones de asegurar un cupo en cualquier establecimiento educativo. Es decir, no se puede presentar el caso de un estudiante que no haya logrado ingresar al colegio que buscaba y se quede sin un espacio en otro establecimiento. No se presenta esa figura. No, aún todavía no está presentando, pero considero de que vamos a dar soluciones, para eso estamos nosotros, ¿no? Y vamos a dar, si es que hubiera cupos respectivos o en algunas unidades educativas, al padre le vamos a decir, ahí está viendo y puede estudiar su hijo. Ahora, antes de ingresar al tema de las pensiones que han tenido algunas denuncias de incumplimiento, ¿qué pasa con el calendario escolar? Algunos colegios, la mayoría han comenzado hoy inscripciones, pero por ejemplo algunos privados lo van a hacer recién dentro de 1 o 2 semanas. ¿Están autorizados a tener un calendario diferenciado del que corresponde a la educación fiscal? No, considero de que es única el calendario. Solamente ellos consideran de que son privados, pero al margen de eso, las pensiones, tendríamos que decir, el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, un aumento de 4%. Pero antes del tema de las pensiones, le preguntaba, ¿no es irregular que un establecimiento educativo privado comience inscripciones dentro de 1 o 2 semanas? Por ejemplo, le menciono un caso, el del Colegio Alemán va a comenzar inscripciones dentro de 1 semana. ¿No es anormal? No, es única las inscripciones. La línea general, el ministerio ha dado de que la inscripción comienza. Evidentemente, considero de que esto mañana vamos a ir a verificar, a ver si no empieza a inscribir. No, todos tienen que inscribir. Aunque entiendo que en colegios de convenio o de un trato especial pueden sí tener un calendario que tenga diferencias con el del resto del sistema educativo. El colegio franco-boliviano americano, por ejemplo, tiene un calendario muy distinto en vacaciones y en el periodo de educación con respecto a las unidades fiscales. Eso no considero que es bueno, pero lo que vamos a ver de que tiene que... A ver, en este 5º encuentro pedagógico, la universalización tiene que hacerse a todas las unidades educativas. No puede ser al margen que lo hagan, ¿no? Otro que están haciendo. Si no, tenemos un calendario único, los 200 días hábiles. 5 de febrero inicia y terminamos el 30 de noviembre. En el inicio de clases sí, allí hay un consenso, aunque como le mencionaba en los 2 ejemplos, hay diferencias en algunos establecimientos en el inicio de las inscripciones. Vamos ahora sí al tema que adelantamos, el de el incremento máximo en las pensiones. El gobierno, lo recordamos, ha autorizado un incremento máximo de 4%. Es evidente, ratificamos, la dirección departamental ratifica e instruye, ¿no?, a todas las unidades privadas, ¿no?, de que debe haber el cobro del 4%. No puede haber más cobros adicionales, estamos viendo. Y si alguna unidad educativa tendría cobros excesivos,
ahí estamos nosotros para intervenir de acuerdo a la norma que es. ¿Cuáles son los canales de denuncia o el procedimiento que deben seguir los padres de algún establecimiento que no esté respetando este 4%? Por ejemplo, en el Colegio Ave María hoy hubo varias denuncias respecto a un incremento muy por encima del 4%. ¿Qué hacen los padres en el caso de que se presente esta situación? Bueno, tenemos, ¿no?, donde ellos pueden acudir. Tenemos una línea gratuita, ¿no? 810-0050, que es línea gratuita del Ministerio de Educación. ¿La repetimos, por favor? 810-0050. 810-0050. Ahí pueden acudir las denuncias correspondientes. Asimismo, no solamente a la dirección departamental, las direcciones distritales y al Ministerio de Educación, o puede ser también a la entidad de transparencia. Ahí estamos, ¿no?, prestos para... Si hubiera estas denuncias, hagan llegar a esta línea gratuita. Ahora también suelen surgir denuncias y están comenzando a aparecer respecto a cobros que son adicionales al de la pensión. Están autorizados porque en algunos colegios comienzan a cobrar un monto para la Asociación de Padres de Familia, un monto X para otro fin, un monto Z para un fin distinto. Estos cobros adicionales a lo que significa la matrícula y la pensión, ¿están autorizados o no? No, de ninguna manera, solamente debe ser el cobro, las pensiones correspondientes, adicionando el 4%, ¿no?, cada unidad educativa. No puede haber otros cobros. En caso de que se presente esta situación, la misma línea telefónica y las instancias que usted mencionaba son válidas para que los padres de familia o los propios estudiantes presenten una queja o una denuncia al respecto. Evidentemente, nosotros estaríamos viendo esta situación. Escuchamos una denuncia e inmediatamente desplegamos nuestro personal y verificamos esa situación. Y de acuerdo a las normas, nosotros emprendemos. ¿Qué otra valoración de la jornada, señor Churata, se puede realizar aparte de los aspectos que hemos mencionado, de acuerdo a informaciones que ha recapitulado o recibido la Dirección Departamental de Educación en La Paz? Bueno, lo más plausible hemos visto de que no hay largas filas, como años pasados, por cuadras y cuadras, durmiendo los padres. En este momento nosotros nos hemos girado a algunas unidades y no hay fila. ¿Ha hecho un recorrido por algunos establecimientos? He hecho recorrido, ¿no? Entonces no hay ninguna fila. Es posible que también mañana aparezca aisladamente, pero vamos a dar soluciones. Muy bien. De acuerdo al calendario escolar, ¿cuándo concluye el periodo de inscripciones? Para hablar un poco de las siguientes etapas de este calendario. Bueno, toda esta semana, los 5 días, de lunes a viernes, ¿no? Estaríamos empezando 15, 16, 17, 18, 19. Ese es el periodo de inscripción. Pero, sin embargo, quiero aclarar, ¿no?, como decía, de que el 16, el 17, 18 es la inscripción de aquellos estudiantes que se están trasladando a otra unidad educativa. No les va a atender hoy 15, 16, 17, sino los van a atender el 17, 18. Eso es para el movimiento de otra unidad, ¿no? ¿A usted se refiere a un estudiante que cambia de establecimiento educativo? Eso. Alguien, por ejemplo, se va del Ayacucho al colegio X. ¿Ese tipo de alumnos solo puede inscribirse a partir de qué fecha? 17, 18. 17 y 18. Ahí concluye las inscripciones. Y la siguiente semana entra en periodo de planificaciones, que el docente debe ya tener todas sus planificaciones. El PSP, POA correspondiente, el PAP, Plan Anual Bimestralizado, y su PDC. Muy bien. Y comenzamos las clases el 5 de febrero. Eso sí está absolutamente ratificado. Eso no se mueve por nada del mundo. No, obviamente tal vez pasar a algunas situaciones climatológicas, ¿no? Eso ya veríamos digitalizando. Y sale del control de cualquier autoridad, pero parece que hasta el momento no tendremos esa dificultad. Muy bien, vamos a ir ahora a algunas consultas que se formulan sobre el tema que estamos abordando a través de las redes sociales. Piti nos da cuenta de ellas. Gracias, Juan Pablo. Ya nos llegan comentarios a nuestra página de Facebook, Hora 23, y ya nos hacen la consulta la señora Mili Lazo de Vega. Y nos dicen, buenas noches, ¿qué documentos hay que presentar para la confirmación de estudiantes antiguos? Esa consulta para usted, señor director.
Bueno, los estudiantes antiguos están garantizados su inscripción, no hay necesidad de ir a inscribirlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos con una consulta más. Nos escribe Inés Cindy Machicado y nos dice: hoy fui a inscribir al colegio a mi hija. Y sí, me aceptaron, pero nos cobraron 100 bolivianos por padre con el fin de hacer aulas. No sé, me impresionó mucho. Esto pasa en Oruro, en Chayapata. Bueno, es otro contexto. Nosotros estamos en La Paz. Yo no tengo ninguna denuncia. Muchas gracias. Pero en caso de que se presente esta figura en la jurisdicción del Departamento de La Paz, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento? Nosotros inmediatamente, ¿no?, nos trasladamos, averiguamos y consideramos que tenemos que actuar de acuerdo a las normas correspondientes. No tiene que haber ningún cobro. Eso está muy claro. Le mencionaba, pero lo podemos tratar ahora, el caso del Colegio Ave María aquí en la ciudad de La Paz. Los padres denuncian un incremento no del 4%, sino del 100%. Desde luego habrá que verificar la denuncia para ver si tiene el respaldo correspondiente, pero en este caso, ¿qué puede hacer la Dirección Departamental de Educación? El caso del Colegio Ave María. Bueno, nosotros ya a través de un memorando respectivo, la directora distrital de La Paz 3, ya hemos hecho llegar su advertencia, inclusive un circular en donde no debe exceder el cobro de más de 100%. Entonces, de acuerdo a las normas correspondientes, tendrán las sanciones correspondientes la unidad educativa. Estamos esperando muy respetuosamente que nos respondan. Ya hemos enviado las notas correspondientes, sabemos que están cobrando y hemos advertido de que no debe exceder más de 4%. Al haber una evidencia de que existe una denuncia con respaldo, ¿las inscripciones deben suspenderse en este establecimiento educativo o continuar? Puede continuar, pero nosotros lo vamos a sancionar, como advierte la norma, es el 10%, ¿no?, de lo haber inscrito. Sigue inscribiendo, sigue incurriendo la falta, es el 20%. Y por último, ya el cierre de la unidad educativa, puede ser probablemente. Bien. Pero esperamos que la administradora o la directora de esa unidad educativa dialogue con la dirección departamental a través de la dirección distrital. De acuerdo, le pasamos el dato porque recibimos la denuncia en los espacios informativos de Bolivisión e incluso nos decían que las inscripciones habían sido suspendidas en ese establecimiento. Para que en el transcurso de mañana, todavía estamos a tiempo, se pueda solucionar el caso de esta unidad educativa, que ojalá no se repita en otros establecimientos. Como dirección departamental, amablemente invitamos a la directora que dialogue, porque también ellos no pueden incurrir esa falta. Muy bien, queda muy claro entonces el panorama. ¿Alguna recomendación para el cierre que sea útil para los padres de familia, para los estudiantes que no la hayamos mencionado a propósito de este periodo de inscripciones? Bueno, solamente recomendarles a los padres de familia, madres de familia, ya está dando resultado las preinscripciones. Estén al tanto para este año, porque ya no hay filas, queremos evitar las filas. Solamente ya que estén precavidos para este año. Gracias, señor Churata, por aceptar la invitación de Hora 23 y de Bolivisión, director departamental de Educación en el Departamento de La Paz. Soy el agradecido. Muy gentil, y no olviden el número de la línea gratuita proporcionada por la autoridad, 810-0050, lo reitero, 810-0050, para presentar alguna denuncia o queja de alguna irregularidad que se registre en algún establecimiento del departamento para que reciba el tratamiento correspondiente. Y con este dato, el de la línea gratuita, dejamos el tema, vamos a un paréntesis y luego seguimos con más. Estamos en el segundo sector de Hora 23 y nos abocamos al tema más importante de esta jornada, el anuncio formulado por el presidente de Estado, Evo Morales, esta mañana en Palacio de Gobierno, señalando que se abrirá un proceso de socialización del Código del Sistema Penal durante aproximadamente un año para que los sectores que consideren vulnerados sus derechos planteen sus observaciones y posiblemente se consideren modificaciones al texto de ese documento.
Vamos a hablar de este panorama con Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Viceministro, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. El anuncio del presidente del Estado, me imagino que en cuanto a efectos tomará su tiempo, pero en lo inmediato no ha logrado aún desactivar protestas que ya estaban organizadas y en curso. Le hablo, por ejemplo, del paro cívico de mañana en Cochabamba y del paro cívico del próximo miércoles en el Beni. ¿Esperaban un efecto más inmediato de ese anuncio? Bueno, en realidad el anuncio está dirigido a la mayoría ciudadana, aquella que no participa en los conflictos, que los observa, en algunos casos puede simpatizar, pero no participa directamente, en otros casos censura, ¿no? Pero tampoco participa. Entonces está dirigido a esa mayoría, ¿no?, de la ciudadanía, y es un mensaje, un planteamiento que busca la distensión, que muestra dar una idea así de flexibilización respecto al debate sobre el código del sistema penal, y busca también que encontremos un cauce democrático que dé respuesta a, bueno, pues las demandas que han ido surgiendo respecto a este código, ¿no? Se trata de un cuerpo normativo bastante complejo. Estamos hablando de una ley, un código en rigor que tiene 700 artículos. 681. Así es, ¿no? Entonces, de verdad que es un cuerpo normativo muy complejo. Y precisamente de ahí que se insertó un artículo transitorio que establece una vigencia diferida por 18 meses. Vale decir, esos 18 meses han sido pensando en las necesidades del órgano judicial, puesto que un cuerpo normativo de estas características requiere pues una capacitación de los operadores de justicia, ¿verdad? Los administradores de justicia, jueces, fiscales, en cuanto a su aplicación. Entonces, en eso se pensó cuando se habló de una vigencia diferida por 18 meses. Entonces, si tenemos ese tiempo, 18 meses, en los que en la práctica no se implementará, pues la decisión que esta mañana tomó la Coordinadora Nacional por el Cambio junto con el presidente plantea que nos tomemos un año en el que haya una socialización de este código del sistema penal y, bueno, atendiendo a distintos sectores sociales, instituciones profesionales y otros sectores que, bueno, sean recibidos en audiencias públicas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se vea cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus observaciones. Si esas observaciones tienen fundamento técnico, fundamento jurídico, pues, ¿por qué no pensar en la posibilidad de una modificación? Pero si esas observaciones en realidad son malas interpretaciones o sencillamente responden a una campaña de mentiras, pues en el debate mismo se aclarará y no hay necesidad de hacer modificaciones. Entonces, ese es el sentido de esta apertura. Ahora se está obrando sobre lo obrado, reiterando el concepto. Ya tenemos un código del sistema penal aprobado. Lo ideal no hubiera sido, aunque se lo hizo, pero el propio gobierno lo ha reconocido que parcialmente, lo ideal no hubiera sido, le explico o le menciono, haber hecho este proceso de socialización de forma más profunda antes de la aprobación del código para evitarnos todos los conflictos que hemos sufrido y que posiblemente sigan presentándose en las siguientes semanas. Bueno, yo escuché a la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, indicar que el tiempo de debate y de aprobación de este nuevo código fue de 2 años. Parece un tiempo bastante razonable para elaborar un cuerpo normativo de estas características, pero además socializando en audiencias públicas, en fin. Entonces, no es cierta aquella versión de que esto no fue debatido, no fue discutido, incluso hubo instancias de socialización. Tal vez no hayan sido suficientes. Porque el propio presidente lanzó la frase, parece que no fue suficiente la socialización en el periodo previo, ¿verdad? Aceptemos eso, ¿no? Pero también aceptemos que en este debate que se dio en las últimas semanas sobre el Código del Sistema Penal, de manera intencionada se lanzó una campaña de mentiras con respecto al propio código. Había cosas que circulan en redes, lamentablemente algunos medios de comunicación los retomaron, ¿no?, sin hacer la verificación de fuente correspondiente, como por ejemplo que el código establecía la penalización
para aquellos migrantes que salieron del país y que en el caso de volver podrían ser encarcelados. Esa barbaridad circuló en redes y preocupó a migrantes que viven fuera del país. A las embajadas de Bolivia o los consulados llegaron preocupaciones de este tipo. Por supuesto, inmediatamente se aclaró que aquello era falso, pero este tipo de barbaridades circularon pues por las redes sociales, ¿no? Cosas como que, por ejemplo, se estaba incrementando los impuestos. ¿Qué tiene que ver un código penal con un código tributario, que es en realidad donde se norma el monto de los impuestos, en fin? Entonces, ese tipo de cosas circularon y eso por supuesto que contaminó el debate sobre este código. Pero creo yo que el planteamiento que ha hecho la CONALCAM esta mañana con participación del presidente es un planteamiento que precisamente busca generar un espacio democrático de debate. Muy bien, démonos ese tiempo, un año, sin perjuicio de que el otro tiempo de 1 año y medio que tiene el órgano judicial para preparar a sus administradores de justicia en la aplicación del nuevo código, bueno, pues podamos en ese tiempo absorber todas las dudas. Si hay justificativo técnico, legal, jurídico, como para modificar o perfeccionar la redacción de un artículo, ¿por qué no hacerlo? Pero si se demuestra que en realidad la interpretación que se hacía no era correcta, no correspondía a la realidad de lo que dice a la letra el artículo, entonces no corresponde una modificación. Más adelante vamos a hablar del procedimiento que podría aplicarse en caso de que resultara razonable una modificación a ese documento. Pero ya que hemos hablado de algunas reacciones y críticas a este documento, le voy a mencionar 4 opiniones más o menos representativas de la oposición. Son declaraciones muy breves de personalidades para que usted también las responda brevemente una a una, porque se trata de la reacción que ha generado el pronunciamiento del presidente. Por ejemplo, el senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata, ha dicho lo siguiente: Evo Morales miente y engaña al pueblo. El Código del Sistema Penal ya tiene 18 meses de diferimiento en su aplicación. No le hace ningún favor a nadie. Solo busca confundir para ganar tiempo y diluir las protestas. Bueno, Óscar Ortiz debe explicarle al país, siendo el senador, qué hizo durante estos 2 años que se debatió el Código Penal, el Código del Sistema Penal. Su responsabilidad era hacer conocer si es que tenía objeciones, pero no participó o no estuvo en sala, no lo sé, él tendrá que explicar. Pero resulta que ahora lo vemos en medios de comunicación diciendo este artículo y este otro y por aquí también y no se olviden de este otro, en fin. ¿Y qué hizo durante el tiempo de debate en el legislativo? Entonces creo que Óscar Ortiz, en vez de tratar de dar lecciones a la ciudadanía sobre pues que tal o cual liderazgo no está actuando con la verdad, él debería dar una respuesta a la ciudadanía respecto a si él ha cumplido o no con sus responsabilidades como legislador. Otra opinión, la de Luis Revilla, alcalde de La Paz. Él dice lo siguiente: saludo la voluntad del presidente, pero eso tiene que estar acompañado por una decisión de dejar sin efecto el código para que en el transcurso de ese año se dé una discusión seria y responsable, porque hay ya muchas mentiras. Bueno, a ver, Luis empieza bien la opinión, ¿no? Saludando, pero luego, bueno, pues parece que da un giro, tal vez para quedar bien, tanto con una parte de la ciudadanía como con otra, aquella que apoya el proceso de cambio y aquella que se opone, ¿no? Porque precisamente el planteamiento es que no corresponde a una abrogación de este cuerpo jurídico, porque hay muchas cosas, yo creo que muchísimas cosas dentro de este nuevo Código del Sistema Penal que son avances sustanciales en relación al Código Penal que viene de la dictadura avancerista. Entonces, bueno, pues saludo la primera parte de la opinión de Luis, la voluntad del presidente, pero luego me parece que pierde un poco el norte. Otro diputado, en este caso también opositor, Tomás Monasterio, él dijo: el tiempo de 1 año dispuesto por Morales no va a hacer cambiar la determinación de la población y el pedido del pueblo para que se lleve a la abrogación de esta normativa. Bueno, más que una opinión, es una expresión de deseos, ¿no? Él quiere que este conflicto se alargue, se agrave, genere una convulsión que afecte nuestra estabilidad democrática, la estabilidad del proceso de cambio y al propio gobierno. Pero creo yo que, bueno, pues como la mayoría de los deseos de los opositores no se van a volver
realidad práctica. Y la última, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, lo dispuesto por el jefe de Estado, dijo no es más que un retroceso, pues la solución a este conflicto pasa por la anulación total, comillas, del código. Bueno, él sigue lanzando la consigna con la cual se insertó dentro de este movimiento, ¿no? Convirtieron el tema del código del sistema penal en una consigna, una bandera política, llegando al punto de pedir la abrogación. Es decir, es un planteamiento que no, desde mi punto de vista, no es razonable. ¿Cómo puede ser malo todo un conjunto de artículos, 681 como usted ha dicho, ¿no? Y que por lo tanto hay que abrogar todos ellos? Me parece que es mucho más razonable el planteamiento de CONALCAM y del presidente. Si es que hay algún artículo o varios artículos que estuvieran afectando a determinado sector de la población y se demuestra jurídica y técnicamente que es así, ¿por qué no pensar en modificar? Pero creo que ese es un planteamiento y el otro responde a consigna política, abrogación o nada. Y creo yo que Doria Medina sigue en eso, ¿no? Ahora, a propósito del procedimiento que se va a seguir tras este anuncio presidencial, usted mismo lo acaba de mencionar, si algún sector dialoga con el gobierno en el proceso de socialización y se establece que algún artículo del código no es lo conveniente o no brinda las garantías específicas a ese sector, estoy hablando desde luego de forma muy general, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a abrogar ese artículo? ¿No vamos a llegar así a parchar una y otra vez el código? Ya son 2 los artículos derogados. ¿Qué pasa si se derogan luego 2, 3, 4? Vamos a acabar con como una llanta parchada en varias partes. Bueno, hay muchas leyes, ¿no? Que, bueno, pues se van perfeccionando en el tiempo. Aquello debería ser en todo caso la norma, ¿no? Es decir, si es que hay una ley que hay que ajustarla, ¿verdad?, por requerimientos prácticos o requerimientos jurídicos, pues ahí está el procedimiento legislativo para hacerlo. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es algo, Juan Pablo, que corresponde responder a la Asamblea Legislativa. Lo que ha hecho CONALCAM y el presidente esta mañana fue dar un planteamiento de apertura democrática, ¿no? Un planteamiento que contribuya a la distensión del clima social. Eso es. Ahora, ¿cómo se va a hacer aquello? Ya es un tema que la Asamblea Legislativa, dentro del ámbito de sus atribuciones, debatirá y seguramente dará a conocer al país. Eso todavía no está muy claro, evidentemente, porque dieron una conferencia de prensa esta mañana la presidenta de diputados y el presidente del Senado y anunciaron simplemente que se va a definir una metodología legislativa para incorporar el anuncio formulado esta mañana por el presidente. Desde su visión, sin embargo, legalmente lo que correspondería en caso de un artículo observado y con consenso de necesidad de cambio sería su derogación. Juan Pablo, tengo la costumbre de no entrometerme en asuntos que corresponden a otros órganos del Estado. En este caso es el legislativo. Yo estoy seguro que el legislativo, sobre la base de la iniciativa que ha tomado la CONALCAM y el presidente, ahora muy bien debatirá a nivel de sus directivas, debatirá a nivel de sus representantes y bueno, dará a conocer cuál podría ser el camino jurídico, el camino legal como para implementar en la práctica. Yo me quedaría ahí, Juan Pablo. Es el anuncio o la explicación que está pendiente de parte de la Asamblea Legislativa. Ahora, evidentemente el gobierno ha dado algunos pasos atrás en el tema del Código del Sistema Penal. Se partió de la posición de que no habría la derogación de ningún artículo y menos la abrogación. Hemos acabado con la derogación de 2 artículos. Se dijo que ese era el punto final en la discusión del tema. Hoy se abre una puerta de sesión más con el anuncio del presidente respecto a un proceso de socialización que puede derivar posiblemente en el ajuste a otros artículos. No está retrocediendo en un paso, retrocediendo en otro el gobierno, que garantiza que después no llegue a la abrogación plena del documento. Juan Pablo, desde nuestro punto de vista, el tema de fondo acá no es el código. El código del sistema penal se convirtió en una bandera política de sectores de oposición que lo que están buscando es la desestabilización del proceso de cambio y la desestabilización del gobierno. Lo dijo el presidente esta mañana en la conferencia de prensa que dio juntamente con los representantes de la CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio. Y por lo tanto no es de extrañar que ante un planteamiento de apertura democrática como es el que ha lanzado el presidente, hay sectores político-partidarios de oposición que inmediatamente los rechacen. Ellos están buscando que el conflicto se alargue y se agrave.
pero lo están haciendo no para mejorar el código del sistema penal, ese no es su objetivo. Su objetivo es desestabilizar este proceso. Y aquí, pues hoy día se ha debatido, y permítame tocar esto, se ha debatido respecto a un tuit, ¿no? Dos en realidad que han sido muy famosos. Sí, ¿no? Este se refiere al de la diputada Pierola y al de el ex dirigente del BNR, Carlos Sánchez Bersay. Y sí, fíjese. Este, ¿no?, es el de Norma Pierola. Este es el de Norma Pierola, ¿no? Que dice, carajo, la segunda parte, prefiero dictadura de botas que de ojotas. Bueno, inmediatamente Samuel Doria Medina y otros quisieron guardar distancia de esta posición de la diputada Norma Pierola. Pero es que Norma Pierola, Samuel Doria Medina, Rubén Costa, son parte de un mismo movimiento. Este movimiento que con la bandera del nuevo código del sistema penal, repito, están buscando desestabilizar el proceso. Y este tuit de Norma Pierola reproduce también muchos tuits tan o peores, tan graves o tan peores incluso que el de Pierola, que circulan en las redes. Hay cosas peores que circulan en las redes, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo es la desestabilización y nosotros lo hemos denunciado esta mañana a través del ministro Martínez, lo volvemos a decir. Dentro de este movimiento que pone como argumento la modificación o la abrogación del Código del Sistema Penal, hay sectores que lo que están buscando es que el conflicto se alargue y se agrave, con fines desestabilizadores y golpistas. Lo que ha hecho la señora Norma Pierola es expresar en su tuit, ¿no?, de una manera muy clara, pues que lo que están buscando es un golpe, es una invitación al golpe. Cuando ella dice, prefiero una dictadura de botas a una dictadura de ojotas, primero que es una opinión clasista, racista, pero es también una invitación para que determinados sectores castrenses den un golpe de Estado. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad en nuestro país de que eso ocurra, pero ya lo planteó y esa es una afrenta a nuestra democracia y creo que es el momento oportuno también a partir de este tipo de cosas que se están lanzando públicamente, de preguntar al señor Guido Midma, que es secretario ejecutivo de la COP, una institución que siempre luchó contra las dictaduras. Hace poco, de manera pomposa, reactivaron un CONADE, ¿no?, una Comisión Nacional por la Democracia, ¿no?, que hubo entre el 79 y el 80 para luchar contra el verdadero peligro golpista que representaba Luis García Mesa. Ahora, viceministro, permítame, y resulta que este señor Midma está en la misma vereda que la señora Norma Pierola. Y valga la ocasión de esta entrevista para preguntarle al señor Midma, ¿con quiénes te estás metiendo, Guido Midma, a nombre de la Central Obrera Boliviana? Yo creo que ese es un tema que va a ser debatido en el próximo Congreso de la COP y va a ser debatido con un sentido crítico y autocrítico. Le decía, ¿no resulta injusto englobar en una misma bolsa de golpistas o de subversivos a todos quienes se oponen al Código del Sistema Penal? Coincido con usted en la valoración del criterio de la diputada Pierola, lo mismo del ex dirigente del MNR, Carlos Sánchez Bersay, que son criterios despistados que no hacen honor a la fe y a la convicción en el sistema democrático que creo tenemos todos los bolivianos. Pero así como hay dirigentes despistados con ese tipo de criterios, ¿no le parece injusto englobar como golpistas a otros sectores que han tenido una manifestación espontánea en sus propuestas y en sus protestas, que tienen opiniones de cambios porque consideran que no se trata de un documento ajustado que afecta a sus intereses personales, ciertas libertades democráticas? ¿No es injusto, le reitero, englobar a todos en una misma bolsa cuando hay, creo, sectores muy diferenciados, unos con un criterio político, otros con un criterio sectorial, democrático y de respeto a las libertades también muy claro? ¿Allí no está pecando el gobierno, perdón, de injusto en meter a todos en una misma bolsa? Bueno, de hecho, el discurso es compartido. Carlos Sánchez Bersay habla de un régimen, no de un gobierno. Yo he escuchado a Guido Midma hablar de un régimen, no de un gobierno. Carlos Sánchez Bersay habla de que aquí hay una dictadura, que no hay libertades democráticas, que no hay libertad de expresión, cuando hace unos días
un deportista agarró el micrófono y dijo lo que pensaba delante de las autoridades. ¿No es que no había libertad de expresión? ¿Él es un subversivo, el Entonces, deportista? no, usted sabe que no estoy apuntando a eso. Por eso le decía, no le todos estoy diciendo, son iguales. Le estoy diciendo, Juan Pablo, que es parte de un movimiento que lo que está buscando es la desestabilización del proceso de cambio. Y nosotros sabemos que por delante están poniendo el argumento del nuevo código del sistema penal. Pero fíjese, a mí no me parece que sean opiniones despistadas o desnortadas las de Carlos Sánchez Berzaín o Norma Pierola. Por el contrario, me parece que ellos tienen un plan muy preciso, precisamente de utilizar este tipo de demandas o de planteamientos, como hacer observaciones que puede haber al código del sistema penal, para generar procesos de desestabilización y de convulsión social. Por eso es que esta mañana el mensaje que ha dado el presidente junto con la CONALCAM ha sido el de distender, ha sido el de dar un planteamiento que apunte a la flexibilización y a una apertura democrática y a un debate serio sobre lo que es el nuevo código del sistema penal. De manera que les quitemos la bandera, les quitemos el pretexto. Y si hay sectores que de manera intransigente quieren seguir en la movilización, quieren seguir en la protesta, bueno, ahí está el pueblo que va a juzgar qué es lo que realmente buscan. El tema no había sido el nuevo código del sistema penal. Aquí hay otros objetivos que por supuesto no los dicen abiertamente, pero que apuntan a la desestabilización del proceso de cambio. Gracias, viceministro Rada, por las valoraciones y por responder a nuestras inquietudes periodísticas. Estaremos desde luego pendientes de cómo evoluciona este tema y será hasta una próxima oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a usted, Juan Pablo, por la entrevista y bueno, un saludo a todos quienes nos miran. Gracias otra vez, un paréntesis y nos vamos con más en algunos instantes. Y luego de las noticias destacadas del pasado lunes, volvemos a ocuparnos de las repercusiones del Código del Sistema Penal y fundamentalmente del anuncio formulado en la mañana de ayer lunes por el presidente del Estado. Esa voluntad, dijo, de socializar el documento por un año para, si se encuentran artículos que no estén en verdadero consenso con sectores involucrados, posiblemente modificarlos. Posiblemente, no se dio una certeza final al respecto. Vamos a realizar un análisis legal respecto a ese camino de posibilidades que abre el anuncio presidencial y lo vamos a hacer con el doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido una vez más a Hora 23. No, muchas gracias por la invitación y pues presto a poder absorber cualquier consulta, ¿no? Muy bien. La primera pregunta: ¿es un camino jurídica o legalmente válido el anunciado hoy por el presidente del Estado? Tenemos un código ya promulgado por las instancias correspondientes del Estado, va a entrar en vigencia dentro de 18 meses. ¿Se pueden hacer ajustes en el camino? ¿Es legalmente válido? Bueno, la socialización no quiere decir modificación, ¿no? Para comenzar. Y eso es muy importante poder establecer. Segundo, es que si se va a encontrar muchos artículos, se va a tener que hacer para cada artículo una derogación, ¿no? A no ser de que, dije, según lo que he entendido, es de que si va a haber algún artículo que contradiga la Constitución, que está mal redactado, se lo va a modificar. Se lo va a modificar y se tiene que derogar mediante otra ley. Porque una ley, como es el sistema penal, se la tiene que modificar con una ley. No podemos tener tantas leyes diseminadas, tantas leyes en tantos cuerpos legales, ya modificando o parchando este sistema penal. Por eso es que lo mejor y lo sensato sería abrogar y construir colectivamente un sistema penal y solamente vamos a utilizar una ley. Lo que también se puede hacer en esa abrogación, ¿no? Y lo vamos a dejar sin efecto, ya en el proyecto de ley vamos a dejar sin efecto también la fecha de ingreso en vigencia de esta ley. Esa vacatio legis, que es hasta el 1 de junio del 2019, la podemos convertir hasta el 1 de junio del 2020 y así nos va a dar el tiempo para poder instrumentalizar el código del sistema penal, poder hacer la capacitación que se hablaba y poder realmente tener los instrumentos
jurídicos para poder adecuar esta norma. Curiosamente, doctor, en la jornada de hoy ninguna de las autoridades del Estado, ni el presidente del Estado, ni los presidentes de las dos cámaras, ni el viceministro Rada, que lo tenemos en estudio hace algunos minutos, ha mencionado la palabra derogación. Simplemente se ha hablado de posibles modificaciones a los artículos. ¿Qué le parece si recordamos la conferencia de prensa de esta mañana de las máximas autoridades del órgano legislativo que decían lo siguiente sobre este tema? Y eventualmente recoger sus inquietudes, si ellos tuvieran eventualmente algún tipo de redacción o propuesta con la que consideren que el artículo podría estar mejor. Ya sea o el esclarecimiento y la aclaración de esos artículos, o si se detecta alguna deficiencia justificada y explicada por algún sector, vamos a tomar esa preocupación y hacer la modificación que sea necesaria. Hacer la modificación que sea necesaria. Pero reitero, ninguna autoridad del Estado ha mencionado la palabra derogación. ¿Qué podemos pensar a raíz de esto? Es que la única forma de modificar legalmente es derogar o abrogar. Como hicieron con los dos Como artículos. hicieron con el artículo 205 y el 137. Han derogado porque han dejado sin efecto parcialmente esos artículos, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que se tienen muchos artículos cuestionados, y muchos artículos que al mismo Estado le va a servir para poder construir un sistema penal integral. O sea, tiene camisas de fuerza en este mismo sistema, ¿no? El artículo 15 no permite de que exista delito en otra ley que no sea este. Entonces, si de acá a unos 10 años aparece un nuevo tipo penal, va a tener una camisa de fuerza este sistema penal y va a tener que cambiarse para poder hacer que se tenga un nuevo tipo penal. Entonces, no queremos eso. O sea, nosotros desde nuestro punto técnico jurídico queremos advertirle esos errores en los que ha adentrado dentro de este sistema penal desde su misma concepción, desde su misma formación. En su concepción no tenemos un sistema penal o una política criminal determinada. Y eso es algo importante, porque solamente es un sistema reparador, te dice. ¿Y qué pasa con la prevención? La prevención es parte de la política criminal. No se está tomando en cuenta la parte de la prevención, que es lo más importante. Si no quieres tener delito, prevén el delito, antes de poder sancionar el delito. Y eso es muy importante, es básico. No estamos previniendo el delito. Decimos que tenemos ahorita un sistema penitenciario, no lo tenemos. Tenemos cárceles. ¿Y dónde van a reinsertarse a la sociedad aquellos que cometen crímenes? Porque también tienen que reinsertarse. Entonces es algo de fondo, no es algo que con cambiar un artículo vamos a ya establecer o vamos a dar viabilidad al código del sistema penal. Es profundo el cambio. Ahora, confiando en la buena fe de las autoridades y en la palabra que han expresado en el transcurso de esta jornada, ¿será posible pensar en un mejor documento final, en el Código del Sistema Penal, con ajustes o artículos derogados? ¿Es una vía que se ha aplicado en la experiencia de nuestro país y de otros países para contar finalmente con un documento de consenso, o no es el mejor camino? Sí, pero ya el tener parches debilita la misma construcción del sistema penal. Muchos se preguntan por qué tenemos tanto problema en este sistema penal y en otras leyes no las hemos tenido. Se está cambiando la forma de conducta de la vida en sociedad. O sea, todo lo que nos va a regular y en determinado momento hasta nos puede llevar a que estemos recluidos en una cárcel, está en este sistema penal. No se lo había modificado desde el 72. Se ha tenido cambios fuertes a través de la 004, la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se ha dicho que se va a luchar contra la corrupción y en algunos artículos acá se baja la sanción de esas medidas que iban en contra de la corrupción. Entonces, ¿qué estamos formando? O sea, ¿cómo técnicamente que nos expliquen cómo han hecho la parte de la penología? ¿Cómo sancionar a una persona 5, 10, 15, 20 años? Porque eso es parte de una encuesta que se hace. Y es parte de lo que se utiliza la criminología como base para formar un sistema penal. ¿Se ha considerado aquello? ¿Se ha hecho estadística criminal? No sé si se lo ha hecho. Se ha utilizado a especialistas en el área de derecho penal y de derecho procesal penal. Pero ojo, son los mismos que han realizado el Código de Procedimiento Penal del 2001, que entra en vigencia el 2001, que es del 99, pero entró en vigencia el 2001. Le hemos dado a las mismas personas la responsabilidad de redactar cuando hemos fracasado en el Código de Procedimiento Penal. Entonces,
¿qué certeza nos dan de que esto va a remediar de forma adecuada todo nuestro procedimiento? Y no estamos observando todavía el procedimiento, porque el procedimiento estoy seguro de que se va a observar una vez de que se aplique. En este momento los abogados dicen, bueno, vamos a ver cómo encaminamos, pero yo sé que en determinado momento se va a tener algún tipo de observación en el procedimiento, pero es cuando ya se aplique. Le hice la siguiente pregunta hace, creo, un par de semanas, pero tiene todavía vigencia a raíz de los argumentos que están utilizando las autoridades de gobierno sobre el tema. Y tiene que ver con lo siguiente. Las autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa dicen que hubo un periodo de análisis de 2 años y allí no aparecieron los opositores, no apareció el Colegio de Abogados, cuando hubiera sido oportuno en ese momento conocer las observaciones de fondo, el documento en general y artículos en particular. ¿Por qué no se hizo esa labor si fuera esa la situación? En realidad, y es verdad que entregaron el documento. Hace 2 años. No hace 2 años, lo entregaron en enero del 2016 y eso lo tenemos el documento, pero firmó con puño y letra el ex presidente del Colegio Nacional de Abogados. Firmó y nunca socializó en nuestras reuniones de directiva que tenemos. Yo no era parte del Colegio de Abogados, ni departamental ni nacional. Yo he entrado hace 6 meses al Colegio Departamental y a los 3 meses, en septiembre, hemos pedido mediante una nota al senador González de que nos permita ser parte de la construcción de este sistema penal. Cuando se estaba debatiendo el artículo 200, ahora 205, derogado como tal. Es decir, hubo una dificultad interna en el seno de los abogados de la Dirección Nacional que no socializó. No socializó ni a nivel de moda este día el documento entre sus afiliados. Ni a nivel departamental ni a nivel nacional. Obviamente para los mismos presidentes nacionales fue una sorpresa el poder tener esa documentación, que la conocimos nosotros reciente gracias a los medios de comunicación masiva. Pedimos si había realmente el respaldo, sí lo hay, o sea, hay que hablar como se debe, es cierto, pero nunca se socializó, y eso es algo muy cierto, por intereses personales, por descuido, por negligencia, no sabemos, pero sí, en este caso no se socializó. Por eso es que nosotros desde septiembre hemos pedido ser parte de esto, y el día de hoy hemos asumido la presidencia nacional del Colegio de Abogados y hemos pedido también ser parte de la construcción de los códigos civil, comercial, la ley de derechos reales y el código de trabajo, para que desde ahora sepa la sociedad de que el Colegio de Abogados y los abogados en su conjunto queremos trabajar para tener buenas normas. Entonces, con esta aclaración que es importante, ¿cuál es el camino que sugiere el Colegio de Abogados? ¿Insisten en la abrogación de la norma para construirla de cero? ¿No estaremos desperdiciando un esfuerzo que ha sido importante y existen algunas áreas del documento que han sido reconocidas como válidas también por muchos sectores? No, nosotros hemos indicado que este sistema penal tiene cosas muy buenas. No todo es malo, no vamos a empezar a hacer una crítica. Sí. En realidad tiene muchas cosas buenas, pero sobre lo bueno hay que construir, pero desde la base, desde la estructura. Si la estructura está mal, en el tiempo va a caer. Entonces, por eso es que es importante poder ponerle la parte teórica doctrinal, que es muy importante, empezar a hablar ya de la descripción de los tipos penales, de las conductas como tal, empezar a discutir no solamente con las personas que han podido redactar este sistema penal, porque muchas de las personas que si bien son reconocidos internacionales, jamás han litigado en Bolivia. Entonces no tienen ese conocimiento de cuál es la forma de litigar en Bolivia. Y eso se tiene que poder hacer con los especialistas en la materia, especialistas en derecho penal, especialistas en derecho constitucional, pero la sociedad en su generalidad, de acuerdo al tipo penal. Nosotros hemos hecho mesas de análisis en el Colegio de Abogados y hemos disgregado primero en la parte sustantiva, que es la parte de principios, la parte de la estructura propia del sistema penal. Lo hemos empezado a disgregar por los bienes jurídicamente protegidos, derecho a la humanidad, derecho a la vida y así sucesivamente, y la parte procesal. 10 mesas de trabajo.
tenemos ya las conclusiones, las tenemos que socializar con todos los grupos que han podido ir. Les hemos advertido que esto no es político, esto es un tema netamente técnico-jurídico, porque han ido algunos grupos como la Central Obrera Boliviana o la misma iglesia, les hemos dicho acá no se hace política, acá solamente hacemos análisis de la norma y ser constructivamente críticos, empezar a darle esas conclusiones a la Asamblea Legislativa y decirle, estos artículos son observados por estos grupos. Y a partir de eso empezar el debate. Muchos de esos artículos que han salido en las redes sociales, con una explicación que se ha podido dar, han sido hasta aceptados. Han sido aceptados, porque solamente era un desconocimiento de la forma de construcción de esos artículos. Pero además, o sea, muchos de los que no están en las redes sociales están cuestionados en estas conclusiones. Entonces el camino es la abrogación, está clara la abrogación del sector. Ahora, usted mencionaba otros documentos, otra normativa que está en proceso de construcción en el país, el tema del catastro. Ojalá esta experiencia del Código del Sistema Penal no se repita y tengamos, respecto a esas normas, un real proceso de consenso y de construcción común en la sociedad. Nos hemos adelantado, pienso, ¿no?, en este sentido de poder ya mandar las notas no solamente a la Asamblea Legislativa, sino también al Ministerio de Justicia, que está a cargo de estas normas como tal, para que primero nos den los proyectos. Y les vamos a pedir un término razonable para poder hacer conclusiones con nuestras mesas. Les estamos pidiendo solamente 3 meses. 3 meses para poder hacer un análisis de esas normas, porque es un conjunto de normas, son los códigos morales que quieren sacar en este momento. Queremos analizarlos con los especialistas en la materia y empezar a sacar criterios jurídicos y alertar a la sociedad en su conjunto, porque eso es lo que nos ha faltado en algún momento, el alertarle a la sociedad de que había este tipo de normas. Si lo hubiéramos sabido en su momento, pues ahorita no tendríamos este tipo de problemas, o nos estarían culpando a nosotros, ¿no? Los del Colegio de Abogados han intervenido en las mesas de construcción de este sistema penal y ellos no han dicho nada, ¿no? Como ahora lo están haciendo con los diputados y los senadores que sí han tenido la posibilidad de intervenir en esto. Una alerta temprana es siempre más valiosa que una solución de emergencia a algo ya resuelto. Gracias, doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz, por las valoraciones respecto a este tema y por las salidas legales que su sector avisora en este conflicto. Muchas gracias a ti, siempre a la orden, ¿no? Nos vamos a un paréntesis, ya será el último antes del tramo final de hora 23. Volvemos al último sector de hora 23 y nos ocupamos, como les anunciamos al inicio del programa, de ese periodo de aprensión o de temor que se inicia en muchos estudiantes cuando ven muy cerca el inicio de clases. Vamos a analizar ese panorama y esperamos dar recomendaciones importantes para los padres de familia y para los estudiantes antes del inicio de clases, que será, como todos sabemos, el 5 de febrero. Y para ello estamos con una experta. Se trata de Alejandra Pacheco, quien es psicóloga. Alejandra, buenas noches, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, claro, aquí vamos a hablar respecto a ciertos consejos, pequeños pasos que se pueden dar para el retorno a clases y sobre todo para el inicio de la etapa escolar de los más pequeñitos, ¿no? Seguro que sí. ¿Usted leyó Mafalda? ¿Le gustaba? ¿La de Quino? Sí. Entonces sí. Se debe acordar de un personaje que era Felipe, que estaba terriblemente angustiado y casi deprimido cuando se acercaba el reinicio de la actividad escolar. ¿Se acuerda? Exactamente. Y justamente me hace recuerdo de un video que hay de Mafalda, si lo buscan en Google, que es el primer día de clases, en que todos los niños están llorando y Mafalda está muy feliz de iniciar la etapa. Creo que era la única que tenía ganas de estudiar. Sí. El resto eran como Felipe y muchos éramos así. Todos lloraban. Verdad. Entonces, ¿qué hacemos, Alejandra, en principio con este ejemplo de Felipe, para que la mayor parte de los niños que van a ir al colegio por primera vez no se sientan como este personaje de Mafalda? Primero hablaremos de los que van por primera vez a la escuela y al colegio, y luego hablaremos de los que ya son reincidentes y están en cursos superiores. ¿Qué hacemos con los niños que van a ir por primera vez a la escuela? ¿Cuál es el proceso de preparación que usted recomienda para los padres de familia y los propios niños? Bueno, para
lo previo al inicio de clases, es bien importante que los chicos sepan dónde van a ir, que tengan una idea de qué van a hacer, ¿no? O sea, que se les hable mucho al respecto de lo que es el colegio, ¿no? Y de qué van a esperar más o menos, qué pueden esperar de esta etapa que están iniciando. Hablarles mucho, si es que ellos tienen alguna pregunta, también escuchar, ¿no? Su pregunta, su inquietud, por mucho de que suene ridícula a veces porque son niños pequeños. Involucrarlo en la preparación, ¿no? Que ir a comprar su lonchera con él, que él se emocione por si es que hay uniforme, usar el uniforme, pensar en su merienda, ¿no? Que él se involucre con esta preparación misma de lo que es la logística, digamos, del colegio. Además de esto, obviamente es importante que cualquier ansiedad que él tenga se la valide, ¿no? El miedo de ¿tú dónde vas a estar? Yo qué voy a hacer ahí solo, ¿no? Que se lo tranquilice mucho, y en este sentido se habla de un concepto en psicología que se llama el apego, ¿no? Que es bien importante. El apego es este primer vínculo que yo como niño entablo con mi cuidador, mi papá, mi mamá, quien me cuide desde pequeño, que me da la base, digamos, si es un apego seguro para yo explorar el mundo. Entonces, cuando yo voy al colegio, básicamente necesito saber que cuando llegue a mi casa mis papás van a estar ahí o que me van a recoger a la hora que me han dicho, ¿no? Un proceso de motivación, básicamente. Ahora, seguramente ayuda mucho a los escolares o a los que van a ser escolares el hecho de haber estado en alguna guardería, que creo que ya es un fenómeno común en la mayor parte de los niños. Entonces, el cambio de la guardería al colegio ¿tiene que ser drástico o no necesariamente? No necesariamente, de hecho, como dices, ¿no? La guardería ayuda mucho, porque ayuda a empezar a socializar, ¿no? Los niños, tal vez una de las cosas más complicadas es realmente tener que compartir con otros niños, ya sea la mesa o mi lápiz, mi juguete. La charla, la atención, ¿no? El recreo, todas esas cosas. Y obviamente la guardería ayuda en ese sentido, además, a sentirme confiado de que lo que te decía, ¿no? Mi papá está en la puerta cuando yo salga. De todas formas, como te decía, no necesariamente es drástico porque yo le tengo que hablar. Evidentemente no es lo mismo una guardería que un colegio. Desde luego. Porque hay más niños en el colegio, o sea, es un curso más grande, es otro tipo de demanda la que voy a tener en el colegio. En la guardería básicamente me cuidan y me hacen jugar, ¿no? En el colegio ya como que se me demanda un poco más, entonces yo voy a necesitar cumplir ciertas expectativas, ciertas normas más estrictas. Se va a esperar de mí, digamos, que desarrolle más cosas, ¿no? Que de pronto esté en un nivel específico, ¿no? De acuerdo a lo que se va enseñando. Entonces puede generar un poco más de ansiedad, pero no necesariamente tiene que ser drástico, sino depende mucho del acompañamiento que yo le doy como padre y de escucharlo a diario, ¿no? Cada experiencia que él o ella tengan en el colegio es una posibilidad de enseñanza en la casa y obviamente... A la que debemos prestar atención. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con los niños que, aunque hayan estado en una guardería, van a su nuevo colegio a estrenarse como estudiantes y arman un berrinche? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Llevarlo a la casa, forzarlo a que se quede en el colegio? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, lo principal es obviamente que el papá y la mamá estén tranquilos, ¿no? De hecho, eso porque muchas veces se los carga a los chicos con emociones que no les corresponden, ¿no? Entonces es como que ya vas a ir al colegio y te va a ir muy bien y vas a aprender y demás, pero cuando lo voy a dejar me pongo a llorar. Entonces ese mensaje ambivalente, claro, y entonces como niño yo digo, si está tan bien que vaya al colegio porque está llorando, ¿no? Y no voy a tomarlo como que mi mamá está feliz de que crezca, sino que hay algo riesgoso aquí, entonces ¿por qué me está trayendo? Y bueno, en la pregunta específica, si es que armar un berrinche, hay que abordarlo de la manera más tranquila posible, ¿no? Y procurar dialogar con el niño y explicarle lo que te decía en un inicio, ¿no? Yo no es que te voy a dejar y me voy a ir y punto, sino que yo voy a venir, te voy a recoger, tú vas a jugar, vas a estar con tu profesora, procurar tener ese acercamiento con la profesora, digamos, ¿no? Y que lo conozca, apoyarse mucho de la comunidad educativa como tal. Convencerlo para que se quede. No es una opción aceptable volver a casa y decirle ya hoy día no vas a entrar, pero mañana sí. No como primera opción. No como primera opción. Como primera opción lo mejor es negociar con él, ¿no? Hablar,
y procurar que baje su ansiedad. Primero, obviamente estamos hablando de un niño tan pequeño que no termina de comprender sus emociones, y eso es algo bien importante porque hasta los 7, 8 años los niños no saben cómo lidiar con sus emociones. Entonces evidentemente él va a sentir miedo y no va a entender del todo ese miedo. Entonces lo que hay que procurar es que él entienda que se siente asustado y que es normal, y ayudarlo tal vez con algunos ejercicios de respiración que funcionan mucho. Para que él relaje esa ansiedad, se distense y pueda escuchar a su papá, a su mamá, a la profesora, y saber, digamos, que no es tan malo quedarse. Pero como principal, digamos, consejo está el entender su emoción, entender su miedo, su ansiedad, la dificultad que implica para él o para ella el separarse de su mamá, de su papá, ¿no? Y no reñirlo, no de pronto hacerlo sentar a la fuerza, sí. Pero si es que realmente llega un punto en el que él muestra demasiada ansiedad, es una opción también llevarlo a casa y decir, ok, vamos a hablar, mañana tienes que venir al colegio, vas a empezar, va a suceder, pero vamos a hablar. Y no es la primera, como usted decía. Exacto. Hemos hablado de los niños que van por primera vez al colegio. ¿Qué recomendaciones para los que ya están curtidos en el sistema educativo, por decirlo de alguna manera, que en muchos casos no van de la mejor gana a clases? Ya estoy hablando de niños mayores y de adolescentes. ¿Alguna recomendación? Bueno, para los chicos mayores, evidentemente, como chicos, se entiende perfectamente lo que implica el regresar al colegio después de una vacación, ¿no? Entonces, el desgano, la desmotivación, sin ser extrema, es normal, porque evidentemente saben a lo que se van a enfrentar, ¿no? Tareas, que el estudio, ¿no? Y cosas que se les demanda. Pero es bien importante que si hay algo más, ¿no? Más allá, algo que me genera resistencia a volver al colegio, como qué sé yo, casos de pronto de acoso escolar o algún tema con un profesor, alguna otra cosa, se hable, ¿no? Se hable con los papás, se hable con el orientador, orientadora, psicólogos del colegio, para que este tema se pueda... Busquen apoyo, ¿no? Para esto, pero como digo, hay cierto nivel de normalidad, de resistencia al inicio escolar, y como papá también es importante, mamá, saber también diferenciar entre ese toquecito de flojera de los chicos de volver al colegio y realmente una resistencia muy fuerte que puede implicar, como te decía, temas más serios, ¿no? En relación al colegio. ¿Y a quién corresponde la valoración, que siempre es importante para que el estudiante sepa que está comenzando a forjar su futuro? Porque en el colegio se adquieren muchas destrezas que ya deberían estar dominadas en la universidad, como por ejemplo una buena escritura y un buen lenguaje. ¿A quién corresponde inculcar los valores de que el colegio es muy importante para su formación intelectual y que es algo que le va a servir durante toda su vida? Yo creo, bueno, es un trabajo conjunto, ¿no? Tanto de los padres, los cuidadores, como del colegio. Muchas veces pasa que de pronto, ya sea los papás o el colegio, se desresponsabilizan de ir un poco más allá, ¿no? Más allá de lo netamente académico. Y en ese sentido es importante que ambas partes se hagan cargo de motivar al estudiante, ¿no? Motivarlo a justamente retomar el año escolar o a saber que está yendo al colegio por su futuro, ¿no? Por su bien. Y esto obviamente supera, va mucho más allá, trasciende lo que es netamente académico, ¿no? Porque yo no aprendo a sumar solamente porque me obligan a hacerlo, sino porque lo voy a proyectar a algo, ¿no? Entonces, y eso es importante que todos los profesores lo trabajen en aula, ¿no? Que vayan mucho más allá del texto muerto, y que los papás también sepan proyectarlo conjuntamente con los chicos. Para finalizar, Alejandra, hemos dado algunas recomendaciones, podríamos estar hablando horas, pero no tenemos la posibilidad. Recomendaciones a los que van por primera vez al colegio, a quienes ya están en el sistema. ¿Algún otro consejo que pueda ser útil para los padres, pero fundamentalmente para los estudiantes? Bueno, para los padres algo que es bien importante es siempre alentar la independencia de los chicos, que es sumamente difícil, ¿no? Porque mientras ellos se independicen yo me voy a sentir más alejada, pero la independencia es un tema bien importante tanto en pequeños como en grandes,
¿no? Porque ahí ellos van formando justamente sus hábitos, incluso de estudio, que se prolongan a la vida adulta. Y para los chicos, evidentemente, también entender que el colegio es una etapa que también va más allá de lo netamente académico, ¿no? Yo aprendo muchas cosas en el colegio, como la socialización, el saber hablar de pronto con alguien que me está evaluando, la expresividad, bueno, tantas cosas que se aprenden en el colegio, trascender a lo que es mi flojera, ¿no? Del día a día de ir, o de pronto que me demanden ciertas cosas, ir más allá y ver realmente ver como este espacio corto en el cual yo puedo agarrarme de todas las herramientas y los ingredientes básicos para lo que va a ser mi futuro, ¿no? Entonces aprovechar el colegio en ese sentido, porque es un tiempo que parece largo pero resulta siendo corto y vale la pena aprovechar realmente de todas las cositas que yo puedo y que yo proyecto, ¿no? Para mí como único individuo, ¿no? Lo que el resto, digamos, piensa que yo debería. Alejandra Pacheco, psicóloga, no se trata de establecer un recetario de conducta para padres, para estudiantes y para maestros. No lo hemos intentado hacer, pero sí de valoraciones y de orientaciones que pueden ser muy útiles en un momento clave de la vida. Estamos hablando de los niños que van por primera vez al colegio y estoy seguro que estas orientaciones y valoraciones van a ser muy útiles para todos ustedes cuando lleguemos a ese día el 5 de febrero de este año. Muchas gracias, Alejandra, por esos criterios. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos ahora con Piti ya para el cierre de nuestro programa. Así es, Juan Pablo, llegó la hora de despedirnos. Desearles que tengan una excelente semana y un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Chao, amigos. Con el mismo deseo me despido hasta dentro de algunas horas, cuando será nuevamente un gusto presentarles una nueva edición de Hora 23.